Buenos días amigos de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre el golpe de calor, también conocido como hipertermia grave sin esfuerzo. Como sabemos actualmente está ocurriendo en varios países de la región el fenómeno del Niño, el cual es una condición meteorológica que provoca un alza importante de la temperatura, lo que predispone a que muchas personas puedan llegar a padecer de un golpe de calor, así que es importante abordar este tema. Empezaremos hablando de la hipertermia, que se define como la elevación de la temperatura corporal central por encima del rango diurno normal de 36 a 37,5 grados centígrados. Hay que destacar que la hipertermia no es sinónimo de fiebre, la cual está inducida por la activación de citoquinas durante la inflamación irregulada a nivel del hipotálamo, sino que una temperatura superior a 40,5 grados centígrados generalmente se considera hipertermia severa. Otro término que tenemos que definir es el golpe de calor, que se define como una temperatura corporal central elevada, generalmente superior a 40,5 grados centígrados, con disfunción asociada del sistema nervioso central en el contexto de una gran carga de calor ambiental que no se puede disipar. Existen dos tipos de golpe de calor: el golpe de calor sin esfuerzo, también llamado golpe de calor clásico, y el golpe de calor por esfuerzo. El primero ocurre principalmente en niños y adultos mayores por razones fisiológicas que explicaremos más adelante, y el por esfuerzo ocurre principalmente en jóvenes que se someten a ejercicios extenuantes en condiciones climáticas desfavorables. Ahora, al igual que en cualquier enfermedad, es importante entender la fisiología de los sistemas estudiados. En el caso de la termorregulación, los sistemas que juegan un papel muy importante son el hipotálamo, el sistema vascular y la piel. La temperatura corporal se mantiene dentro de un rango estrecho y se equilibra entre la carga de calor y la disipación de calor. La carga de calor del cuerpo resulta tanto de procesos metabólicos como de la absorción de calor del medio ambiente, mientras que la disipación se da por medios físicos como la evaporación del sudor. A medida que aumenta la temperatura central, el núcleo preóptico del hipotálamo anterior estimula las fibras eferentes del sistema nervioso autónomo para producir sudoración y vasodilatación cutánea. Ahora, entre los medios que tiene el cuerpo para perder temperatura y así poder regularla, encontramos que la evaporación es el principal mecanismo de pérdida de calor en un ambiente cálido, pero esto se vuelve ineficaz por encima de una humedad del 75%. Los otros métodos principales de disipación de calor son la radiación, es decir, la emisión de energía electromagnética infrarroja, la conducción, es decir, la transferencia directa de calor a un objeto adyacente más frío como lo puede ser el piso o una pared, y la convección, es decir, la transferencia directa de calor a corrientes de aire convectivas. Estos mecanismos mencionados no pueden transferir calor de manera eficiente cuando la temperatura ambiental excede la temperatura de la piel. Ahora, pasando a la fisiopatología, encontramos que la elevación de la temperatura corporal se acompaña de un aumento en el consumo de oxígeno y la tasa metabólica, lo que resulta en hiperpnea y taquicardia. Posteriormente se desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica mediada por citoquinas y aumenta la producción de proteínas de choque térmico. También ocurre que la sangre se desvía de la circulación esplácnica, es decir, la circulación entérica, hasta la piel y los músculos, lo que resulta en isquemia gastrointestinal y aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal. Los hepatocitos, el endotelio vascular y el tejido neural son más sensibles al aumento de las temperaturas centrales, pero todos los órganos pueden estar involucrados en última instancia. En casos graves, los pacientes desarrollan insuficiencia del sistema multiorgánico y coagulación intravascular diseminada. Por encima de 42 grados ocurre que la fosforilación oxidativa, el cual es un proceso del ciclo de Krebs para crear ATP, se desacopla y una variedad de enzimas dejan de funcionar por la misma falta de ATP. Varios de los mecanismos fisiológicos para hacer frente a una mayor carga de calor ambiental se ven afectados en los muy jóvenes y muy viejos. Esto se explica en los ancianos debido a que la capacidad de suministrar calor a la piel para su excreción se ve afectada, especialmente durante el ejercicio. En los ancianos se pierden las clavijas rete, que son unas proyecciones de la unión dermoepidérmica que aumenta la superficie de contacto entre la dermis y la epidermis. También hay pérdida de la capilaridad térmica, lo que hace que el área para la transferencia de calor a la epidermis disminuya. Por otro lado, la vasoconstricción tónica en muchos adultos mayores,
así como la disminución de la cantidad de sudor producida por las glándulas sudoríparas y la temperatura central más alta antes de que se produzca el sudor, contribuyen a una termorregulación deficiente con la edad. Mientras que, en los niños, hay más mecanismos involucrados, los cuales incluyen que los niños producen más calor metabólico por kilogramo de peso corporal porque tienen una tasa metabólica basal más alta que los adultos, también que los niños más pequeños tienen una mayor relación entre área de superficie y masa, lo que resulta en una mayor tasa de absorción de calor en ambientes cálidos. También los niños tienen un volumen sanguíneo absoluto más pequeño, lo que limita el potencial de transferencia de calor transmitido por la sangre desde el núcleo del cuerpo a la superficie del cuerpo, donde este calor se puede disipar. Y, por último, los niños tienen una tasa más baja de sudoración que los adultos como resultado de una tasa de sudoración más baja por glándula y comienzan a sudar a una temperatura corporal más alta. Podríamos resumir la fisiopatología del golpe de calor de la siguiente manera. Primero, el aumento de la temperatura ambiental más la presencia de factores predisponentes hacen que la temperatura corporal se eleve, lo que produce la desnaturalización de proteínas, daño en los fosfolípidos y lipoproteínas produciendo así licuefacción lipídica de membrana celular, lo que ocasiona daño celular y la pérdida de funciones celular generalizadas que termina llevando al colapso cardiovascular, posteriormente insuficiencia multiorgánica y posiblemente la muerte. Entre los factores de riesgo que pueden presentar los pacientes incluyen discapacidad física, inmovilidad o confinamiento, condiciones médicas subyacentes que afectan la termorregulación como, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes mellitus, demencia y anhidrosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas del golpe de calor, encontramos lo siguiente: la temperatura corporal central estará elevada, generalmente superior a 45 grados, la cual no se debe al esfuerzo y está asociada a disfunción del sistema nervioso central en el contexto de una gran carga de calor ambiental que no se puede disipar. Otros síntomas o signos incluyen taquicardia sinusal, taquipnea, una presión de pulso ensanchada e hipotensión. Si el paciente está en condiciones de hablar de manera coherente, puede quejarse de debilidad, letargo, náuseas o mareos. También puede haber rubor y crepitaciones en la auscultación debido a edema pulmonar no cardiogénico y manifestaciones de coagulopatía como petequias. En cuanto al examen físico del sistema nervioso central, puede haber alteración del estado mental, dificultad para hablar, irritabilidad, comportamiento inapropiado, agitación, ataxia y otros signos de mala coordinación, delirio, convulsiones y coma en el peor de los casos. La piel puede estar húmeda o seca dependiendo de las condiciones médicas subyacentes, la velocidad con la que se desarrolló el golpe de calor y el estado de hidratación. En cuanto a las complicaciones que puede desarrollar un paciente con golpe de calor, se incluyen el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la coagulación intravascular diseminada, la lesión renal aguda, la lesión hepática, hipoglucemia, rabdomiólisis y convulsiones. El diagnóstico se hace de manera clínica, con la temperatura mayor a 45 grados, alteraciones del estado mental y la exposición al calor severo. Además de tener en cuenta los factores predisponentes como la edad y las condiciones asociadas. En casos graves se deberá determinar si existe edema pulmonar con una radiografía de tórax, determinar si hay arritmias o alteraciones del electrocardiograma. En cuanto a los paraclínicos, estos pueden revelar coagulopatía con tiempo de coagulación prolongados, insuficiencia renal aguda con un aumento repentino de la creatinina sérica. También podrían revelar necrosis hepática aguda con la elevación de marcadores hepáticos o incluso troponinas séricas elevadas. Además, también podríamos encontrar leucocitosis de 30.000 a 40.000 células por milímetro cúbico. El manejo y el tratamiento podríamos resumirlo con la siguiente lista. 1. Realizar un diagnóstico temprano y confirmar el golpe de calor. 2. Manejo de las vías respiratorias e hipotensión, intubar y ventilar mecánicamente a los pacientes que no pueden proteger sus vías respiratorias o con deterioro de la función respiratoria. Evaluar el estado del volumen y determinar la necesidad de reanimación con líquidos mediante ecografía en el punto de atención. Tratar la hipotensión o la depresión de volumen con bolos intravenosos discretos de cristaloide isotónico. 3. Evitar los agonistas alfa-adrenérgicos, ya que la vasoconstricción resultante disminuye la disipación de calor. 4. Medidas de enfriamiento y monitoreo de la temperatura,
Se puede realizar enfriamiento evaporativo y convectivo, es el método utilizado con mayor frecuencia para tratar el golpe de calor. Para realizar el enfriamiento evaporativo y convectivo, el paciente deberá estar desnudo y se rocía con una niebla de agua tibia, mientras que los ventiladores se utilizan para soplar aire sobre la piel húmeda. Otras opciones incluyen sumergir al paciente en agua helada, terapia de hielo de agua, aplicación de compresas de hielo en las axilas, el cuello y la ingle, y el lavado pleural o peritoneal frío. Se recomienda detener las medidas de enfriamiento una vez que se alcance una temperatura corporal central de 36 grados centígrados. También es importante monitorear continuamente la temperatura central con una sonda rectal o esofágica. 5. Controlar los temblores inducidos por enfriamiento evaporativo y convectivo u otros tratamientos con benzodiazepinas intravenosas de acción corta, como lorazepam a dosis de 1 a 2 miligramos vía endovenosa. También se puede llegar a usar propofol o opioides como el fentanilo y, para casos refractarios, agentes bloqueadores neuromusculars como, por ejemplo, el rocuronio 6. No se requiere terapia farmacológica en caso de golpe de calor. No hay ningún papel para los agentes antipiréticos como el paracetamol o la aspirina en el tratamiento del golpe de calor. 7. Monitorear y tratar las anomalías electrolíticas y proporcionar atención de apoyo. 8. En pacientes que permanecen hipotensos a pesar de las medidas de reanimación con líquidos y enfriamiento, se pueden considerar los agentes vasoactivos utilizados para tratar el shock séptico, como la norepinefrina, la epinefrina y la dobutamina. 9. Una vez que el paciente se ha recuperado, se debe proporcionar educación y consejos para evitar futuros episodios de golpe de calor. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya quedado claro qué es el golpe de calor y cómo se desarrolla este en el cuerpo. Pronto habrá más videos, no olviden darle like y compartir el video con sus amigos. También pueden suscribirse, que ayuda mucho a hacer crecer el canal.